Ok, hermanos, bueno, vamos a iniciar. Hoy tenemos un tema que yo creo que es tal vez un tema fundamental, porque vamos a tocar sobre todo de qué se trata la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia es nuestra regla y sobre todo, hablando de la Biblia, es que es nuestra regla de conducta como cristianos, ¿no? Ese es el tema principal que vamos a tocar. Estamos cantando la alabanza y estaba yo pensando en el tema y se me viene mucho la palabra tradición. Y lo que yo quiero decirte es esto: a veces como cristianos actuamos todavía conforme nos enseñaron nuestros padres, o a lo mejor conforme nos platicaron alguna vez, y a veces no hacemos cosas como realmente viene en la palabra de Dios. Entonces quiero decirte que la única forma de saber realmente si es una tradición o no es conociendo la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, la religión tradicional, normalmente ellos se basan mucho a tradiciones y muchas cosas, por ejemplo, desde persinarse, por ejemplo, en la Biblia no lo menciona como tal, y más cosas, ¿no, hermanos? Pero bueno, quisiera que me acompañaras a 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16. Segunda Timoteo 3:16. ¿Ya estamos? Dice de esta manera. Buscar el 16. Está. Dice la palabra de Dios así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pues bueno, hermanos, ahorita vamos a tocar un poquito más adelante lo que dice este versículo, pero quiero decirte que para todos nosotros la palabra de Dios debería ser lo principal para nuestras vidas, nuestra vida diaria. Quiero decirte que dicen que la Biblia es uno de los libros más vendidos en el mundo, pero ¿qué creen? También es uno de los libros menos leídos. Yo no sé si sea verdad o no sea verdad, pero cuando tú ves realmente cómo están las cadenas de oración que te llegan a mandar, o sobre ciertas cosas que luego suben, que creen que Dios es de esta manera, o de que Dios piensa de esta manera, o que Dios, tal vez si tú compartes esto, Dios va a obrar, y si le pones amén, Dios va a obrar, etcétera, etcétera. A veces vemos realmente cómo realmente la gente no conoce de la palabra de Dios. Pues bueno, vamos a introducir un poquito más. Quiero decirte que para nosotros los cristianos la Biblia es la máxima regla de conducta. Escúchalo, La Biblia es la máxima regla de conducta y autoridad que tenemos nosotros como cristianos. Todo lo que nosotros escuchamos en una predicación, por ejemplo, como esta, o en cualquier tema, todo debe de ser consultado con la palabra de Dios. Inclusive, lo que yo voy hablando, tú deberías estarlo anotando para que al rato tú mismo lo investigues. Si yo te hablo de un versículo en particular, lo anotas y lo buscas, o en este momento lo buscas. La palabra de Dios para que realmente nosotros estamos instruidos y una máxima regla de comportamiento, hace rato dije de conducta, que es lo mismo de comportamiento, y también es la máxima autoridad de lo que nosotros creemos, ¿no? Podría haber, por ejemplo, muchos libros muy buenos de otra índole, de otros autores, pero quiero decirte que nosotros nos basamos principalmente en la palabra de Dios. Otros libros tal vez tú lo podrías ocupar como respaldo, o a lo mejor como para profundizar ciertas cosas o ciertos temas tal vez, pero quiero decirte, si tú tienes poco tiempo para leer, el único libro que yo creo que es suficiente para nosotros es la palabra de Dios. Yo creo que sí lo crees, ¿verdad? A ver, di amén. Hasta acá te escuché, amén, eso es bueno. Pero bueno, hermanos, quisiera que me acompañaras a Hebreos 4:12. Voy a leerte un versículo, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Yo la tengo en la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Wow. Y luego continúa, dice así: penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En pocas palabras, lo que está aquí escrito que es poderoso.
Realmente yo quiero decirte que yo en ciertas predicaciones que yo he escuchado o cuando leo la palabra de Dios, en algún versículo ha transformado mi forma de pensar. Lo que dice aquí, la palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Lo que dice la palabra de Dios es que la palabra puede transformar, como dicen por ahí, tu consciente, subconsciente y lo más profundo de tu cerebro. La palabra de Dios en un instante puede cambiar para buena manera tu forma de pensar, la palabra de Dios. Y ese es un versículo que debo tener por ahí todos, yo creo que anotado, que nos debe de recordar que debemos de leer todos los días la palabra de Dios. Amén. Pero bueno, y quisiera hacerte yo unas preguntas para que tú lo medites. No vayas a contestar porque tal vez está ahí algún familiar tuyo o alguien y te vas a echar de cabeza, pero quisiera hacerte 3 preguntas. Número 1, ¿cuántos días tiene que no lees tu Biblia? ¿Cuántos días tienes que no lees tu Biblia? A ver, medítalo. ¿Cuántos días llevas? 1, 2, 30 días, 15 días. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes que no le estudias y meditas? O sea, que te sientas, agarras un libro preferido, por ejemplo, el libro de Juan, lo vas leyendo y vas estudiándolo realmente para saber qué dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que no lo haces? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que para resolver un conflicto no oraste a Dios y consultaste la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que tienes un conflicto y tú decías, Dios, háblame, necesito que me hables, y te sentaste o te hincaste, oraste y abriste tu Biblia, tal vez en el pasaje que estás estudiando y que la palabra te haya hablado para resolver ese conflicto? ¿Cuánto tiempo tiene que no lo has hecho? Pues yo quiero decirte que si realmente contestaste mal, que tienes varios días o que no lo has hecho, realmente es importante y yo te invito a que leas la palabra de Dios. Ahorita vamos a tocar el tema de por qué. La palabra de Dios no es... por ahí yo tenía un amigo que me decía que él la dejaba abierta en un salmo, creo que era el 91, que porque él decía que cuando él la dejaba abierta, en ese momento su casa estaba protegida. Yo quiero decirte esto, en mi punto de pensar, si yo dejo abierta la Biblia sin que la lea, para mí no tiene ningún poder, para mí no tiene ningún efecto. Realmente el verdadero poder de la palabra de Dios es cuando yo la leo, cuando la estudio, ahí es cuando la pongo en práctica, sobre todo, es cuando realmente la palabra de Dios es efectiva. ¿Sale? También, yo recuerdo que hace muchos años un amigo me regaló una Biblia bien bonita, grandotota así, pero te voy a ser sincero, y yo recuerdo que esta Biblia, a lo mejor me da pena decirlo, para empezar yo no era creyente en aquella época, pero esa Biblia quedó en el piso deteniendo una puerta para que no se cerrara con el aire. ¿En serio? Y muchos a veces la tienen de adorno. Yo quiero decirte, bueno, que de adorno está bien, que digan que eres creyente, que crees en Jesucristo, pero realmente el verdadero poder es cuando la abrimos y la leemos. Ahí está el verdadero poder de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén, ¿verdad? Estaba ahorita yo recordando de que una vez fuimos a no tiene mucho, fuimos a un campamento fue en el último campamento aquí en el monte, aquí en Ticumán, fue de matrimonio, y yo recuerdo que en había un juego que pasabas a diferentes módulos, creo que eran 5 o 6, y en cada módulo te hacían una pregunta sobre la vida, y había 2 respuestas, y tú debías de contestar la respuesta correcta para el problema que te estaban presentando, pero tú no sabías cuál de los dos era una respuesta. Para que lo entendamos, venía una respuesta secular del mundo, se puede decir, y una respuesta bíblica de cómo resolver el problema, pero tú no sabes cuál era. Entonces tú llegabas y tú debías de contestar, y ahí te iban calificando, pasabas a 5 o 6 puestos, y yo quiero decirte que tal vez muchos podríamos ser reprobados porque no sabemos realmente cómo deberíamos de responder a ciertas circunstancias o a ciertos conflictos conforme la palabra de Dios. Por eso es importante, si nos hacemos llamar cristianos, conocer realmente lo que viene aquí en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, espero que ninguno de ustedes, si vayan allá, que no están reprobados.
Pero bueno, quiero comentarte esto. Las escrituras son necesarias para nosotros, su pueblo, para todo creyente. Pero ¿por qué son necesarias? Te voy a leer aquí unos puntos. Por causa de la debilidad de la mente humana. Ese es el punto número 1. Por causa de la debilidad de la mente humana. Somos prestos a olvidar las cosas. A mí a veces me pasa que de repente confundo los nombres de mis hijos, imagínate. Pero lo que yo quiero decirte es esto, y aquí está uno de mis hijos. Pero realmente nosotros, nuestra mente es débil. Entonces, una ventaja de que tenemos la palabra de Dios es por causa de la debilidad de la mente humana. Olvidamos, somos prestos para olvidar ciertas cosas. Punto 2, por causa del pecado. Todavía hay en nuestros corazones a veces una raíz de un pecado y solamente la palabra de Dios nos lo puede mostrar. La palabra de Dios nos lo puede mostrar. Por eso también es importante leer la palabra de Dios. Número 3, porque Satanás procura ponerse a la verdad bíblica en todo momento. Así como lo oyes. Satanás procura oponerse en todo momento sobre la verdad bíblica. Entonces, cuando yo la tengo, esto me ayuda. Si viene un dardo del enemigo que me pone ciertas dudas, el momento que yo abro la Biblia, ¿qué crees? Esa duda es despejada y mi fe vuelve a crecer, ¿verdad? Punto número 4, es para el mayor consuelo de la iglesia. Al tener la palabra de Dios al alcance de nuestras manos, Dios hace que su palabra more en nosotros, en su pueblo. Entonces, la palabra de Dios, cuando tú lees todas las bendiciones, todas las promesas de parte de Dios, a nosotros como iglesia nos da ¿qué? Consuelo. Amén, hermanos. Pero bueno, la Biblia contiene muchos principios que ahorita quisiera yo comentártelos. Lo que sí quiero decirte es esto, y es algo que te lo voy a repetir 2 veces. Pongan atención. Dice así: si no lees tu Biblia, vas a crear en tu mente un Dios a tu medida. Ese es un hecho. Te lo voy a repetir y más despacio. Si no lees tu Biblia, vas a crear en tu mente un Dios a tu medida, acorde como tú creas, acorde como tú creas conveniente. Por ahí yo conozco un hermano que él decía que él podía tener 2 mujeres y que así lo decía la Biblia. Así lo dijo, literal. Yo quiero decirte, ok, a su conveniencia, tal vez cuando lees el Antiguo Testamento, vienen muchos pasajes que tal vez ciertos reyes y ciertas personas, de ahí personajes bíblicos llegaron a tener más de una mujer. Eso es un hecho. Pero, ¿qué crees? Cuando Jesucristo vino, dijo que debemos ser fiel a una sola mujer. Aún dijo que con la pura mirada, al observar a una mujer, estábamos ya, nada más con mirándola, estábamos ya pecando, adulterando. Así de simple. Pero bueno, entonces cuando no leemos nuestra Biblia, nosotros hacemos un Dios a nuestra medida. Así de simple. Por eso es la importancia de que leamos ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Bueno, y aparte, si tú lees tu Biblia, tú no vas a ser engañado por falsos profetas, tú no vas a ser engañado por falsas sectas, que realmente eso es un hecho, que hay sectas en todos lados, y dicen que con el tiempo van creciendo más, y yo sí lo creo, pero ¿qué crees? Tú vas a ser engañado cuando tú no leas tu Biblia. ¿Cómo identificar que donde tú estabas asistiendo, porque ahorita no estamos reuniendo como tal, cómo tú podrías identificar que es una iglesia de sana doctrina o una secta? ¿Cómo lo podrías hacer? Solamente conociendo la palabra de Dios y no hay otro, ¿verdad, hermanos? Pues bueno, la Biblia te capacita, te da discernimiento en estas áreas. Quiero que pongas atención. La Biblia nos capacita y nos da discernimiento para todas las cuestiones de la vida. Un ejemplo, ¿no? Quiero decirte, en lo que escuchamos, en la música que escuchamos, hay música que exalta el pecado y a veces como cristianos la podemos escuchar sin saber realmente que es algo que no le agrada a Dios. Hay muchísimas canciones perversas, así es la palabra, que nosotros no debemos de cantar, así. Quiero decirle que por más pegajosa que sea la canción, debemos de detenernos y escuchar qué exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay una canción de moda, hay que leerla, ok, a lo mejor te gusta el tono, tienes que escucharla,
observar qué es lo que dicen. Muchas hablan de infidelidad, muchas hablan de sexualidad, y muchas hablan de puro alcohol, drogadicción, hay hasta narcocorridos, ¿verdad? Yo creo que un cristiano no debe cantar nada de eso. Pero ¿qué crees? Si no lees tu Biblia, tal vez no tienes el discernimiento para saber que es algo que no le agrada a Dios. Lo otro que quiero agregar un poquito más nada más, por eso nos pasamos al siguiente punto, es que a veces podemos asociar, tal vez es una canción que es una buena letra y te gusta, pero ¿qué crees? Esa canción te trae recuerdos cuando tú andabas en el mundo, cuando tú andabas en la parranda, cuando tú andabas tal vez en ciertas cosas que no le agradaban a Dios, y te trae buenos recuerdos esa canción. Pues ¿qué crees? Esa música tienes que evitar. Así de simple, ¿verdad, hermanos? Bueno, lo otro, la Biblia dijimos que nos da discernimiento y nos capacita también en otra área, en lo que leemos. No, como cristianos no debemos andar comprando periódicos amarillistas como el Extra y esos periódicos que tú los abres y hay pura pornografía, se burlan de las circunstancias malas de las personas, se burlan. Entonces, la Biblia te da discernimiento qué leer y qué no debes de leer. Lo otro, la palabra de Dios, claro, junto con el Espíritu Santo también, nos ayuda a ver qué series, qué novelas, qué películas debemos de seleccionar. Yo recuerdo que una vez no recuerdo de verdad cómo se llama esa serie, pero había algo de verde, no recuerdo, pero según habla de una familia cristiana de Estados Unidos, eran puros morenitos, y nos la recomendaron. Dije, bueno, pues son pastores, una familia pastoral, y de verdad nos quedamos en el capítulo 3, y yo creo que me tardé, así, en el capítulo 3, de verdad se burlaban prácticamente de los cristianos, realmente había mucha sexualidad, y aún así yo llegué a escuchar hermanos que me la recomendaron, hermanos cristianos me recomendaron esa serie, y yo quiero decirte, qué tipo de novelas, qué tipo de series, qué tipo de películas, qué tipo de programas, tú ves que tal vez hay sexualidad, que tal vez hay, no sé, homosexualismo, tal vez hay drogadicción, como la famosa Reina del Sur, y tú ahí bien metidote, viendo cómo los narcotraficantes viven, cómo hacen dinero, cómo matan, y tú bien emocionado, ¿verdad? Pues ¿qué crees? La palabra de Dios da discernimiento para saber que eso no lo debes de ver, ¿verdad? ¿Ok? Y también la palabra de Dios nos advierte sobre qué tipo de amigos debemos de tener, qué tipo de amistades. Y pues bueno, la palabra de Dios nos guía en nuestra vida, para nuestro trabajo, para nuestra familia, para nuestras finanzas también nos guía la palabra de Dios. Hay mucho material que habla de finanzas en la palabra de Dios. Ya dijimos amistades. Pero bueno, lo que yo quiero decirte es esto. Cuando yo tomo mis propias decisiones, si se ve realmente lo que dice la palabra de Dios, normalmente la voy a regar. Cuando yo tomo una decisión nada más porque sí, ¿qué crees? Si no has consultado a Dios, tal vez podría regarla. Pero yo quiero decirte algo, tal vez tomaste alguna decisión así rápida, pero si tú eres una persona que ora y lees tu Biblia todos los días, lo más seguro que en cualquier momento que tomes alguna decisión, tú vas a tomar una buena decisión. A lo mejor no te da tiempo a orar, a lo mejor no te da tiempo a consultarlo, pero normalmente vas a tomar una buena decisión. Pero si realmente tienes la oportunidad, pues hay que orar y hay que preguntarle a Dios qué debo hacer en esas circunstancias, ¿verdad, hermanos? Bueno, ¿para qué más nos sirve la Biblia? Dice así, la palabra de Dios nos ayuda para distinguir lo que es bueno. Esta parte me gustó, La palabra de Dios también nos sirve para distinguir de lo que es bueno y de lo que es casi bueno. ¿Sabías? La palabra de Dios nos ayuda a distinguir de lo que es bueno y de lo que es casi bueno. Yo quiero decirte que hay alabanzas que realmente no exaltan a Dios. Quiero decirte que he escuchado predicaciones que de repente digo, híjoles, parece un pastor de otra doctrina, ¿no? Pero ¿qué crees? Muchos cristianos nos admiran, o etcétera. Es como ponerte un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces en nuestra vida diaria va a haber cosas, por ejemplo, cuando pasó lo de las feministas, hubo muchas hermanas cristianas que apoyaban al feminismo, así. Y yo recuerdo que mi esposa estaba en un grupo grande y de repente compartieron algo que un cristiano no debió de ver
aprobado, se puede decir esta palabra. No debieron de haber aprobado. ¿Y qué quiero decirte? Que nada más mi esposa y yo y otra hermana fueron las únicas que dijeron que eso estaba mal. Y un grupo grande de varias hermanas, de varias hermanas. Y varias habían estado a favor de eso. Pero bueno, la palabra de Dios nos ayuda a discernir de lo bueno y de lo que es casi bueno, ¿no? La palabra de Dios nos ayuda a tomar mejores decisiones. Dios nos dejó su palabra para equiparnos. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición pecaminosa. Y yo quiero decirte que cuando alguien te diga, pues yo creo que casi no peco, casi no tengo que arrepentirme, pues yo creo que normalmente es un hermano que está orando poco y que está leyendo poco la palabra de Dios. Normalmente nosotros sabemos esa condición pecaminosa que tenemos y realmente sentirnos los muy santos, pues realmente que digamos yo no he pecado en varios días, pues realmente eso no entra en la mente de un cristiano. Nosotros sabemos esta mente que a veces tenemos reprobada, que gracias a Jesucristo somos limpiados, gracias a Jesucristo podemos vivir bien, hermano. Pues bueno, vamos a continuar. Necesitamos como cristianos realmente tener la mente de Dios. Así. Yo recuerdo que hace unos años hubo una campaña. Hasta hubo unas pulseritas, hasta tazas y creo que hasta playeras, donde según tú te pones tu pulsera y te ayudaba para que en el momento que tú tuvieras un conflicto, que tú te preguntaras, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En cualquier circunstancia, en un problema tal vez, o en algo que tenías que afrontar. Entonces tú tienes tu pulsera y la pulsera te recordaba que tú debes de pensar, ¿y Jesús qué haría en mi lugar en este momento? Pero ¿qué crees? Si no leemos la palabra de Dios, pues realmente no vas a saber exactamente cómo piensa Dios para resolver cualquier conflicto. Inclusive hay gente que dice, a mí me gustaría que Dios me hablara. ¿Sabes qué? Aquí te quiere hablar. Aquí está lo que te quiere hablar. Dios te quiere hablar por medio de la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te grite, pues cómprate una Biblia grandotota y Dios te va a gritar ahí, con las letrotas, ¿verdad? Pues bueno, hermanos, acompáñenme a 2 Timoteo otra vez, 3:16, hace un rato lo leímos. 2 Timoteo. Lo que yo quiero decirte que realmente lo que tenemos aquí nosotros es una parte de cómo piensa Dios. Es como si tuviéramos un pedacito del cerebro de Dios, lo tengamos plasmado aquí. Esto es la palabra de Dios, por eso es lo importante, es tan importante que la leamos y sobre todo que la conozcamos, hermanos. 2 Timoteo 3:16, lo voy a leer paso a paso. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Así lo dice. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y luego dice, y útil, Hay cosas que son inútiles. Hay cosas que no sirven para nada. Pero ¿qué crees en lo que dice tu palabra? No, lo que dice la palabra dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Wow! Y el 17 me encanta cómo acaba. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, entonces significa que la palabra de Dios me instruye en mi comportamiento. ¿Cómo debo de comportarme en mi trabajo? ¿Cómo debo de comportarme en mi matrimonio? ¿Cómo debo de comportarme cuando estoy solo? ¿Cómo debo de comportarme en la iglesia? ¿Cómo debo de comportarme ante los vecinos? Etcétera, etcétera. La palabra de Dios es útil. Y al final dice, y preparado para toda buena obra. ¿Ven? Amén. Amén. Bueno, ya vamos a acabar y casi con esto vamos a concluir. Aquí viene una pregunta. Dice, ¿cómo hacer que se haga un hábito la lectura de la palabra de Dios? Yo no sé, tal vez tú tengas varias técnicas o tal vez tú no la leas, pero quiero decirte que ahorita te vamos a dar aquí unos consejos. Son
4 puntos que vamos a leer rápido. Dice así: ¿cómo hacer que se haga un hábito de la palabra de Dios? Aquí viene una herramienta. En primer lugar, hay que leerla a la primera hora del día. Eso es importante. Todos los días lo tienes que hacer hasta que se haga un hábito. Y dicen que cuando tú practicas algo por 21 días, se hace hábito. ¿Y qué crees? Y cuando lo practicas un poquito más, o sea, 40 días, realmente lo afirmas y se hace un hábito en tu vida. Entonces, lo más fácil para leer la palabra de Dios es hacerlo a la primera hora en la mañana. Eso es lo más fácil. Ya si lo quieres hacer en el transcurso del día, a veces se complica por el trabajo, por esto, por aquello, y cuando llegas a tu casa, ¿qué crees? Estás cansado y ya medio lees y no entiendes nada y te quedas dormido ahí a mitad de camino, ¿verdad? Entonces es importante hacerle un hábito. Punto 2, dice, cuando practicas, ¿cómo hacer que sea un hábito? Dice, cuando practicas lo que lees, y cuando lo practicas tú, lo que tú lees, realmente hay un resultado, y eso te anima a, ¿qué crees? A leer más la palabra de Dios. Otro punto es que debemos de recordar, punto 3, que es inspirada por Dios. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Es algo que debemos tener aquí en mente nosotros, y esto te debe de animar a leer la palabra de Dios. Punto 4, dice así: la debemos de buscarla también como un consuelo, como consejo y guía para nuestras vidas. Ya lo hablamos un poquito más atrás y lo volvemos a recalcar. Tenemos que leerla todos los días para buscarla como consuelo, como consejo y guía para nuestras vidas. Amén. Amén, amén, hermanos. Y bueno, hermanos, quiero comentarte que la vida cristiana es un largo recorrido. Yo creo que no sé si muchos se salven o no, pero de repente podemos tener altibajos. Realmente ser cristiano es algo de disciplina, de perseverancia, de esfuerzo y de determinación. Eso es un hecho. Todos nosotros, de verdad, y apenas leí un libro que se llama Tiende tu cama, y también ya lo leyeron, creo que dos de mis hijos o 3. Y lo que quiero decirte es que ella hablaba de un militar, cómo era la preparación para poder ser uno de los marines de ahí de los Estados Unidos. Y lo que quiero decirte es de que ellos llevan una disciplina rígida, dura, fuerte. Y nosotros a veces nada más agarrar y abrir la Biblia nos cuesta un poco de trabajo. Y digo, debemos ser como esa preparación que llevan esos soldados. Y realmente, pero como te vuelvo a repetir, llega a pasar que de repente tenemos altibajos, pero ¿qué crees? Tenemos que volver a levantarnos. En el momento que caemos, en el momento que dejamos de leer la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tú tienes que agarrarla y sobre todo primero tú ora con Dios. Háblame, dame esa sed de tu palabra, dame esa sed de sentarme y leerla, meditarla, aprenderla, compartirla. Y la misma Biblia dice que Él nos da el querer como el hacer. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, la palabra de Dios tiene poder, tiene lo que necesitamos para equiparnos para la vida. Debemos de saturarnos con la palabra de Dios. Y ya casi con esto concluimos. Lo que quiero decirte es esto: todas tus decisiones las vas a tomar según lo que satures tu cabeza. O sea, lo que tú satures tu cabeza, así vas a tomar tus decisiones. Es algo que debemos de tener bien claro. Si yo me la paso viendo puras novelas, ¿cómo voy a resolver mis problemas? Pues con puros dramas, ¿verdad? Llorando, pensando en fidelidades, ya me hicieron esto, me hicieron aquello. Si te la pasas viendo la serie de los zombies, Walking Dead, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con tu vida? No, pues voy a guardar mucha despensa por si ya toda la gente se empieza a convertir en zombie, etcétera, etcétera. Pero quiero recalcarte esto: lo que tú satures tu cabeza, con lo que tú satures tu cabeza, así vas a resolver las cosas. Así de simple. Entonces quiero decirte que nosotros como cristianos, o los que nos hacemos llamar cristianos, ¿con qué tenemos que saturar nuestra cabeza? Con la palabra de Dios. Quiero decirte un pequeño consejo que yo hago de repente, cuando mis pensamientos están un poquito así como que van y vienen. Quiero decirte que de repente agarro y empiezo a leer un libro completito, Gálatas, de corrido,
todo, Gálatas, yo me lo aviento, o un libro más corto también, por ejemplo, Judas, me lo aviento, y de repente leo otro, el libro de Filipenses, o la primera carta del libro de Juan. Entonces, lo que tú haces es saturar tu cabeza, y ¿qué crees? Todos esos conflictos, todas esas cosas que traes en tu mente, o Dios te da la solución, te da paz, o qué crees, o Dios esos malos pensamientos hace que se vayan. Amén, hermanos. Pero bueno, te quiero leer esto ya para finalizar, y dice así: por tanto, la Biblia, por ser la palabra de Dios, la misma voz de Dios, que es nuestra única regla de lo que debemos de creer, ¿qué es esto? Esta es nuestra teología y de cómo debemos vivir. Esto que tenemos aquí en nuestra Biblia es nuestra teología y de cómo debemos vivir. La palabra de Dios va por encima de la opinión popular, va por encima de la opinión de los teólogos, va por encima de mi propia opinión, la palabra de Dios. Quiero decirte que va por encima de todo y prevalece sobre todo lo que es contrario a la Biblia. La palabra de Dios prevalece a todo lo que es contrario a la Biblia, a la palabra de Dios. Las llamadas revelaciones, visiones y sueños que dicen algunos tener, escucha bien, las llamadas revelaciones, visiones y sueños que dicen algunos tener, si van en contra de la palabra de Dios, ¿qué crees? Son falsas. Son falsas. Si alguien viene y te quiere dar una palabra como que va en contra de lo que dice aquí, ¿qué crees? Es falso. Es falso. Amén. Pues bueno, te voy a leer un último versículo y con eso concluimos. Está en Primera de Pedro 1, 24 al 25. Y aquí habla de que todo va y viene, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Acompáñame a Primera de Pedro 1, 24 al 25. Ya con eso concluimos, hermanos. Dice de esta manera el 24: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Así dice, le dice, la hierba se seca y la flor se cae. Dice el 25: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es dada y anunciada. Amén. Pues bueno, hermanos, la palabra de Dios lleva escrita, pues yo creo que ya más de 2000 años, lo que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay libros de más de 3000 años. Quiero decirte que dioses vienen, dioses se van, pero nuestro Dios, el verdadero Dios, permanece. Palabra viene, palabra se va, filósofos vienen, filósofos se van, pero esta palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que yo quiero decirte es que donde tú labras, realmente cuando el Espíritu está sobre de ti, yo quiero decirte que donde tú labras, así, la palabra podría tener más de 3000 años que se escribió, o para ciertas personas de aquella época, pero la palabra es tan actual para los conflictos de ahora. Entonces cuando tú le dices, wow, ¿cómo es verdad este versículo? Que todo se marchita, todo pasará, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Bueno, hermanos, esta es parte del tema, ya con esto concluimos. Quiero decirte que en el recurso de la semana yo escuché a un pastor de una iglesia muy grande, y él hablaba que él calculaba que entre el 40% y el 50% de sus miembros de su iglesia, que si la pandemia durara de aquí a septiembre, así lo dijo, que según la estadística que sacaron ahí con los líderes de la iglesia, que ellos calculaban que entre el 40 y el 50% ya no van a regresar a las iglesias. Yo me quedé, wow, significa que 4 de cada 10 ya no van a regresar. Ya, pues, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se fueron? Y la conclusión por lo que dijeron ellos es, número 1, se van a enfriar. Se enfriaron y prefieren mejor los domingos irse a pasear, a ir a los balnearios, etcétera, etcétera, en lugar de asistir a la iglesia. Otra cosa, pues tal vez no eran, disculpen la palabra, pero no eran verdaderos cristianos y estaban ahí nada más por costumbre.
por costumbre estaban ahí, pero quiero decirte algo. No sé realmente nosotros y otras iglesias cuándo se vayan a reunir, no lo sabemos cuándo lo vamos a tener permitido, pero quiero decirte que gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, y esta nos vuelve otra vez ¿a qué? A reanimar, nos vuelve a conectar con Dios, nos vuelve a tener el deseo de compartir, nos vuelve a dar el deseo de estar con los hermanos de la iglesia que pensamos de la misma manera. O sea, debemos dar muchas gracias que tenemos cada quien este libro en nuestro hogar, que tal vez la tienes en tu celular, que bueno, pues tenemos que darle gracias a Dios por su palabra. Hermano, vamos a acabar con una oración y con esto vamos a concluir. Dios los bendiga. Cualquier petición de oración nos la puedes poner ahí en la parte de abajo, cualquier sugerencia nos la puedes poner ahí y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres grande. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias porque sabemos que tú nos hablas cada día, que estas palabras son para nosotros, para nadie más que para nosotros, Señor. Gracias por eso. Gracias porque tú nos das discernimiento de entenderla, de comprenderla. Gracias porque tal vez hasta en esos pasajes complicados tú nos llegas a hablar, Señor. Te damos gracias por eso, gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos renuevas cada día, Señor. Gracias por eso. Yo quiero pedirte por mis hermanos que tal vez, si hubiera alguno que ha perdido esa sed de leer la palabra, quiero pedirte que tú obres en su vida. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan agarrarla, leerla, meditarla y aplicar a sus vidas. Ponles el querer como el hacer. Renueva ese amor por tu palabra, ese amor por ti, Señor. Que ellos vean que eso es el libro primordial que debemos leer cada día, Señor bendito. Te pido por ellos. Si hay algún hermano que esté pasando por alguna necesidad, quiero pedirte que tú obres con poder en sus vidas, Señor. Que ellos vean que tú estás al lado de ellos, que ellos vean que tú eres más real que cualquier cosa que podamos ver con nuestros ojos, Señor. Lo pongo en tus manos, pongo en tus manos a la iglesia transformados, pongo a cada uno de sus miembros, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, Padre, a los matrimonios, a los hermanos que se congregan, los pongo en tus manos, Señor. Te pido que por favor no permitas que se enfríen, no permitas, Señor, que ellos vuelvan atrás, Señor bendito. Te pido por sus vidas. Ayúdalos, Señor. Obra en cada uno de ellos, Padre bendito. Todo eso te lo pido en tu nombre, que es sobre todo un nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los siga bendiciendo. Nos vemos pronto. Y yo creo que nos vamos a ver pronto. No sé si hagamos un video, pero les vamos a avisar. Y si no, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga y no dejen de leer su Biblia. Dios los bendiga. Amén.